Ya. Entonces, hoy día lo que tenemos es nuestro último seminario taller, el cual yo quería, bueno, el que más me gusta, porque aquí puedo contar un poco mi experiencia. Y el objetivo de hoy es que mostrarle un poco cómo yo he llevado a cabo, no cómo se lleva, sino cómo yo he llevado a cabo los proyectos tecnológicos y científicos en escuelas básicas y utilizando lo que hemos visto en la clase anterior, en las dos primeras webinars, cómo somos capaces a lo mejor de desarrollar un proyecto de un par de sesiones que nos permita ayudarnos y ayudarles también a ellos, a los estudiantes, a entender una materia del currículo, ¿ya? Porque estos proyectos que se llaman, como dice acá, acompañamiento científico y tecnológico en la escuela primaria, la gran particularidad que tienen es que se asocian al currículum, ¿ya? Yo no puedo arrancarme con los tarros, como se dice, y empezar a hacer algo por mi cuenta. Ya tengo que relacionarme con el currículum porque la idea, como dice, es un acompañamiento, ¿ya? Entonces yo voy a acompañar a un profe en la sala de clases para ayudarle a pasar un tema, en este caso científico o tecnológico, con los estudiantes. Aquí más adelante les voy a explicar un poco más en qué consiste esto, ¿ya? Es una de las cosas más lindas que yo he hecho en mi vida, me encanta, así que el objetivo va a ser eso. La idea es que partamos, veamos, veamos cómo yo he desarrollado estos proyectos y vamos reflexionando, como somos poquitos, yo pienso que en este caso va a ser mejor. Vamos reflexionando cómo podemos ir armando un proyecto en la virtualidad, como se llama ahora, más que a distancia, ¿ya? Y aquí retomo lo que vimos en las clases pasadas, ¿ya? Que es el proceso de diseño de ingeniería y el método científico, ¿ya? Quiero partir con esto, principalmente porque estas son las dos grandes, podríamos decir, las dos grandes metodologías que yo he aplicado, ¿ya? El proceso de diseño de ingeniería, ustedes ya saben que principalmente la ingeniería tiene que ver con la tecnología, y entonces, por lo tanto, lo que hacemos es resolver un problema, ¿ya? Y lo voy a explicar un poquito más adelante esto. Y el método científico es responder una pregunta, ¿ya? Yo, en verdad que esto no es tan rígido como uno lo ve acá. No, yo o hago uno o hago otro. Normalmente van los dos, ¿ya? Normalmente cuando uno trabaja como ingeniero o como investigador, van los dos. O sea, en cierta medida va en una parte el método científico, pero después cuando uno encuentra problemas para resolver esa pregunta, para responder esa pregunta, y ahí tiene que aplicar el método de ingeniería, el proceso de diseño de ingeniería, para encontrar una solución a, por ejemplo, cómo medir la contaminación ambiental. Yo sé que tú, Fermín, eres de Puchuncaví, ¿no? ¿De Puchuncaví? ¿De la Greda? ¿O también de Calamar? No, de Calama, sí, Ah, de Calama también. Es Johan, parece. ¿Johan también es de Calama? sí, también es de Calama. Había un profe que era de Puchuncaví. Pero bueno, claro, entonces a mí me interesa mucho el tema de la contaminación y cuando uno empieza a tratar de hacer ciencia en base, por ejemplo, a la pregunta que científica que nosotros hoy día nos ponemos acá en Valparaíso, principalmente es cuáles son los niveles de exposición o cómo afecta la exposición al material particulado de los sistemas de transporte, principalmente marítimo, y las operaciones marítimas a las personas que viven cerca del puerto. ¿Ya? Esto es algo que hoy día no se toma muy en cuenta porque se cree que como somos ciudades costeras, el tema de la contaminación pasa a un segundo plano. Y la verdad es que no es así, porque ahora mismo yo estaba cerrando la ventana cuando había llegado a Maitén y miro hacia allá y hay un buque que está cargando, está descargando y está con su chimenea constantemente emitiendo gases. Entonces, claro, si el viento fuera siempre hacia el otro lado, uno podría decir a lo mejor que no, pero yo veo que se está yendo todo hacia adentro, entonces, y ahí hay colegio, hay jardín infantil, hay universidades, hay un montón de cosas. Entonces, claro, para responder esa pregunta, lo primero que yo tengo que hacer es medir. Y para medir tengo que construir un aparato. Y ese es el proceso en el que estamos ahora, construyendo un sensor de material particulado. Entonces, finalmente, pareciera ser que el método de diseño de ingeniería y método científico muchas veces van de la mano.
¿ya? Muchas veces van de la mano. Salvo que yo tenga todo mi instrumento en el laboratorio, como decías tú, Maiten, que tenías tu laboratorio con tus cosas, ¿cierto? En el cual los estudiantes ya tenían su material y el problema de medir, por ejemplo, ya dejaba de ser un problema, sino que era un recurso, más que nada, ¿ya? Y ahí les voy a mostrar yo un poco cómo fuimos desarrollando este tema, ¿ya? Bueno, porque hay dos procesos. Esto es un poco básicamente lo que le acabo de decir. Dice acá que tanto los científicos como los ingenieros contribuyen al mundo del conocimiento humano, pero de diferentes maneras. Los científicos usan el método científico para hacer explicaciones comprobables y predicciones sobre el mundo. Un científico hace una pregunta y desarrolla un experimento o conjunto de experimentos para responder esa pregunta. Los ingenieros utilizan el proceso de diseño e ingeniería para crear soluciones a los problemas. Un ingeniero identifica una necesidad específica, quién necesita qué y por qué, y luego él o la ingeniera crea una solución que satisface la necesidad. Entonces, claro, cuando nosotros queremos crear algo que puede ser tangible o no, pero queremos crear algo para mejorar la vida, seguramente vamos a estar hablando de un proceso de diseño e ingeniería. Entonces, salta al tiro cuando yo hago el codiseño con los profes, que vamos a ver más adelante, que es una de las partes más importantes. ¿Eh? Yo de ahí les voy a mostrar un poco, o voy a hablar un poco de cada vez que yo hago estos proyectos, al final hago como un informe, y ese informe hablamos con la profesora, y bueno, y vamos discutiendo cuáles fueron las dificultades y las cosas que hicimos bien. Y una de las dificultades al comienzo es saber si es que vamos a hacer un proyecto de ingeniería o un proyecto de ciencia, ¿ya? Y como dice acá, en la vida real la distinción entre ciencia e ingeniería no siempre es clara. Los científicos a menudo realizan algunos trabajos de ingeniería y los ingenieros aplican frecuentemente principios científicos, incluido el método científico. Gran parte de lo que a menudo llamamos informática, por ejemplo, es en realidad ingeniería, programadores que crean nuevos productos. Su proyecto, nuestro proyecto, puede caer en el área gris entre ciencia e ingeniería. Y eso está bien, ya eso era... Muchas veces yo he notado que los docentes, a veces, a lo mejor no es su caso, afortunadamente ustedes están motivados y por eso están acá, pero muchas veces tienen miedo a hacer o a realizar experiencias o experimentos, ¿cierto? Porque algo yo no puedo pedirle a un docente como ustedes que sea experto en experimentos, porque están mucho tiempo en el aula, haciendo lo administrativo con los otros profes y poco en el laboratorio. En cambio, mi vida es como estar en el laboratorio. Entonces, por eso este proyecto de acompañamiento, que en cierta medida yo se los quería mostrar, yo motivo a los profes a que lo hagan en conjunto con ingenieros, porque toda esa parte que tiene que ver con la planificación experimental y con llevar a cabo un experimento, se puede dejar en manos de este ingeniero, de este científico, investigador, eh, y facilitaría un montón las cosas, ¿ya? Facilitaría un montón las cosas, porque el ingeniero, el investigador, el científico trabaja en eso, entonces tiene todo fresco, ¿ya? Muchos proyectos, dice acá, incluso si están relacionados con la ingeniería, pueden y deben usar el método científico. Sin embargo, si el objetivo de su proyecto es inventar un nuevo producto, programa informático, experiencia o entorno, entonces tiene sentido seguir el proceso de diseño de ingeniería, ¿ya? Y eso es importante porque vamos a ver las diferencias o cuáles son los grandes rasgos que tiene uno y otro, ¿ya? El método científico, como aparece acá, dice, aparte de una pregunta, ¿cierto? La pregunta puede ser, claro, ¿cómo afecta la contaminación a las personas? Que es una de las cosas que estoy trabajando ahora. Eh, o puede ser si yo puedo usar, por ejemplo, la luz para detectar la contaminación en el agua, que es un proyecto que desarrollamos el año pasado y que de ahí les voy a mostrar alguna fotito. Entonces, y de ahí viene lo que es una investigación de fondo, ¿ya? Y esta investigación de fondo es importante porque dependiendo del nivel de los niños, es cómo nosotros vamos a abordar esa investigación de fondo. Yo normalmente lo que hacía era que, como hablé en la clase del seminario pasado, yo ocupaba en cierta medida una cosa, la parte sincrónica, en la cual yo estaba con ellos y en clases para explicar los conceptos más importantes, y después ellos se llevaban una tarea en la cual junto a sus papás muchas veces, profundizaban en ese análisis, o lo profundizaban en otro ramo, dependiendo
de la edad, porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con los de primero, está la suerte de que tienen una profesora que hace todo, pero ya cuando está de quinto, sexto, son diferentes profesores y ahí cuesta un poco más coordinarse, ¿ya? Después construir una hipótesis, que no es más que, como les mostraba la otra vez, responder a esa pregunta. Y ahí viene una cosa que es súper, que yo he notado mucho también, que también hay como un miedo a responder a la pregunta, incluso aunque sea una respuesta ficticia que no va a afectar en nada, pero que sí es importante porque a partir de la hipótesis es como yo voy a planificar mi experimento, pero igual, yo hablo de los docentes que les costaba, no a los niños tiraban respuestas y todo, y en base a esa respuesta lo que hacíamos entonces era ir haciendo un mapa de ideas, ¿cierto? O un brainstorming, una lluvia de ideas en la pizarra, y tratamos de construir una hipótesis. Bueno, después probamos experimentalmente, si no funcionaba, solucionábamos los problemas de procedimiento que podíamos encontrar. Si sí funcionaba, analizábamos a los resultados, desarrollamos conclusiones y de ahí pasábamos entonces a comunicar los resultados en caso de que estos estuvieran alineados con la hipótesis, y si no, bueno, los resultados experimentales se transformaban ahora en una investigación para futuros proyectos, y eso es algo también que yo he tenido la suerte de estar en muchos lados donde aplican esto, y una cosa que yo veía y que no, nunca he visto acá, y a lo mejor ustedes sí lo hacen, pero si no puede ser una buena idea, es que los proyectos de un año o de un semestre o de un año servían como base para los proyectos que iban a hacer los niños el próximo año. Entonces, ¿qué pasaba? Es que los proyectos, como yo les voy a mostrar, yo les pedí a ellos que hicieran papelógrafos y todo, y muchas veces me tocó en 2017, el 2018, que los resultados que ya habían hecho con un horno solar quedaban todos en un papelógrafo, en la pizarra, y los niños que venían el siguiente año partían de ahí. Y yo lo encontré igual potente. Lo encontré porque la realidad es que así es como avanza el conocimiento. O sea, yo no voy a ir a... Yo cuando parto una nueva investigación o cuando yo hice mi doctorado, lo que hice fue agarré lo que tenía otro y lo mejoré un poquito nomás. Ni siquiera lo mejoré tanto. Y después vino otro y me reemplazó y avanzó sobre eso. Y fuimos agarrando lo que habían hecho otros y fuimos viendo lo que les faltaba validar y fuimos, en base a lo que ya estaba hecho, fuimos generando nuevo conocimiento. Y yo pienso que eso es importante eh, para los niños. Como yo les decía antes, la idea es tratarlos como investigadores. Entonces, si nosotros tenemos los recursos a mano de lo que hicieron antes algunos, es interesante, e incluso si uno pudiera ir más allá, si tuviéramos como una estrategia a lo mejor a nivel de establecimiento o de sección, estos niños a lo mejor tendrían la posibilidad de ir a preguntarle a los más grandes cómo fue que lo hicieron, si les pueden ayudar, porque al final ustedes saben que la forma, yo lo he comprobado yo mismo, cuando yo aprendo es cuando le enseño a otro. Entonces, realmente que puede ser algo muy potente. ¿Ya? Voy a seguir porque tengo hartas cosas que mostrarles. Bueno, el método científico es un proceso de experimentación para explorar observaciones y responder preguntas. Ya la pregunta, cómo se genera la pregunta, eso hay muchas formas. Puede ser a través de una discusión. En general lo que hacíamos, lo voy a contar un poquito más adelante, con la profe era que nosotros nos juntábamos, antes hacíamos lo que se conoce como codiseño, ¿ya? En la cual estábamos trabajando en conjunto, y ella empezaba a pasar la materia, ¿cierto? Y introducía a los estudiantes ciertos aspectos de una materia, y después llegaba yo a introducir el proyecto, y tomaba lo que ya ella había explicado, lo profundizaba un poco, y íbamos tratando de, entonces, eh, generar una pregunta. La verdad es que solamente una vez, de las 5 veces que he participado, logramos generar una pregunta a partir de esta discusión. Las otras veces fue más bien guiado, ¿ya? Fue más bien guiado porque y la vez que se generó la pregunta fue con los más pequeños, con los de primero. Y con los más grandes era más fácil ir guiando, ¿ya? Era más fácil ir guiando. ¿Significa esto, hablando del método científico, significa esto que todos los científicos siguen exactamente este proceso? La verdad es que no, ¿ya? La verdad es que no. Yo ya tengo una pregunta y esa pregunta la tengo hace varios años y por lo tanto ya no, la pregunta ya fue hecha.
Y yo muchas veces lo que hago es construir una hipótesis y de ahí a partir de la hipótesis yo comienzo a hacer la investigación para probar experimentalmente. Ahora, esto está hecho como cuando yo quiero partir desde cero, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Después va la experiencia ustedes mismos, una vez que van desarrollando más y más y más proyectos, se van a ir dando cuenta que hay pasos a lo mejor que se pueden ir expandiendo u otros que se pueden ir reduciendo. ¿Ya? Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, reuniendo y examinando cuidadosamente la evidencia y viendo si toda la información disponible se puede combinar en una respuesta lógica. ¿Ya? Ese es el método científico. ¿Qué diferencia tiene con el método, el proceso de ingeniería? Es que acá yo tengo que definir un problema, ¿ya? Y por ejemplo, el problema puede ser que yo necesito medir los contaminantes que hay en el aire. Eso no tiene nada que ver con ciencia, la verdad. Ese es un problema que yo no sé cuánto, una pregunta científica que era cuál es el efecto que tiene exponer a las personas constantemente a una cierta cantidad de material particulado. La única forma que yo tengo de saber eso es conocer los índices de exposición. Y para conocer los índices de exposición, o sea, el tiempo que uno construye una curva de tiempo versus cantidad de material particulado y uno puede ir diciendo, oye, estuviste 3 días expuesto a 50 microgramos por metro cúbico por metro cúbico de material particulado y después tuviste 2 días a un poco menos o un día a un poco más. Eso necesito medir. Y ahí empieza, entonces, cuando yo defino mi problema que necesito medir, empiezo a hacer la investigación de qué han hecho, de qué es lo que necesito medir. ¿Ya? Porque ya necesito medir contaminación, pero la contaminación, ustedes saben, puede ser CO2, CO, material particulado, y a mí lo que me interesaba era el material particulado. ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una investigación que me permita, un aparato que me permita medir material particulado, seguramente lo han escuchado hablar, 2,5, ¿ya? Que significa que el diámetro de las partículas van a ser de 2,5 micrómetros. ¿Ya? Entonces, ahí yo especifico mi requerimiento. Mi requerimiento era que tenía que medir este tipo de partículas, que tenía que enviar la señal vía web a una plataforma central, tenía que medir temperatura y humedad ambiental. Y bueno, y ahí partimos con mi estudiante una lluvia de ideas para evaluar algunas soluciones. Hicimos también investigación, vimos que había un montón de sensores de bajo costo, los pusimos todos acá a la palestra y fuimos comparando cada uno sus capacidades y llegamos a uno y ahora estamos desarrollando y prototipando la solución. ¿Ya? En esa etapa estamos ahora. Pero bueno, de ahí la vamos a probar la solución. Si cumple los requerimientos, bueno, comunicaremos los resultados a través de un artículo. Si cumple los requerimientos parcialmente o no los cumple, igual se comunican los resultados. Y aquí es bien importante porque aunque salga mal la cosa, no significa que, o sea, aunque no pudo resolver el problema, no significa que está mal, sino significa que no hay que hacerlo de nuevo por ahí, ¿no? ¿Ya? Y eso es súper, súper importante, sobre todo cuando uno está aprendiendo. Eh, a mí me costó mucho aprender a equivocarme, ¿ah? Era muy, muy, muy perfeccionista y al final me jugaba en contra, porque algo que a lo mejor podía haber hecho bien en una hora, trataba de hacerlo muy bien en 2 horas, pero en realidad no mejoraba tanto tampoco. Es como cuando uno dice, es como la curva de aprendizaje, uno puede llegar rápido al 80, al 85, al 90%, a lo mejor en un par de meses, ¿cierto? Pero ir del 90 al 100 puede tomar años, ¿ya? Entonces, no tiene sentido eh, tratar de llegar al 100 a la primera, sino que lo interesante yo pienso que está aquí en este cuadro amarillo cuando no se cumplen los requerimientos. Analizar los resultados, qué fue lo que a lo mejor nos llevó a tener esos resultados, cómo podemos hacer mejora, eh, y eso es fundamental. Después el proceso de diseño de ingeniería es una serie de pasos que los ingenieros siguen para encontrar una solución al problema. Muchas veces la solución implica diseñar un producto, como un código de máquina, dice ahí, o computadora, que cumpla con ciertos criterios y o cumpla con una tarea determinada. Si su proyecto implica diseñar, construir y probar algo, probablemente debería seguir el proceso de diseño de ingeniería. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo, y es algo que a mí conversaba el otro día con Karen, que está acá presente,
la mala idea que hay hoy día de tener como tecnología, el ramo de tecnología, separado de la otra asignatura. Porque tecnología es justamente la que podría proveer de estas máquinas, de estas soluciones, a muchos problemas científicos por una parte, pero también yo empiezo a pensar y me imagino que también uno podría irse por el lado de, a lo mejor del lenguaje, donde la tecnología también podría a lo mejor generar soluciones para el lenguaje. Eh, eh, entonces me parece que ese es un despropósito, que la tecnología muchas veces esté tan, como podríamos decir, alejada de los intereses más, por ejemplo, más fundamentales que hoy día nos muestran en la educación, porque realmente lo que yo he aprendido después que estudié ingeniería es que yo trabajo siempre con tecnología. Entonces la tecnología es como, bueno, no te vamos a enseñar tecnología nunca, pero no importa porque después la vas a aprender cuando tú vayas a trabajar. Bueno, ¿y qué pasa? Que después yo tuve que aprender yo mismo a meter las manos, porque justamente mis cursos de tecnología, o en ese tiempo era técnico manual, fueron más o menos deficientes, no sé, no era tan entretenido como yo a mí me gustaría, o como yo he hecho los ramos acá, o sea, que yo he ayudado a los profes en los proyectos de tecnología. Entonces, eso también es algo que ustedes, a lo mejor como profes de ciencia y a lo mejor si tienen, y como profes de tecnología, que puedan coordinarse para que hagan proyectos en conjunto, porque como se dan cuenta, la ciencia va por un lado, la tecnología va por otro, pero hablan constantemente y no pueden estar, al menos en la práctica real, la que yo veo en los laboratorios y la que veo día a día, incluso cuando no estoy en ciencia, sino cuando estoy trabajando con empresas, como consultor, también veo que finalmente a ese nivel es la tecnología lo que está como, en cierta medida, marcando la pauta, ¿ya? Porque a nivel como aplicativo ya no hay ciencia, y sino que hay más, a nivel aplicativo industrial hay más tecnología. Y aquí entonces una vez que explicó eso, entonces yo les quiero mostrar qué es el acompañamiento científico y tecnológico en la escuela básica. Una pequeña introducción. Dice, esto yo lo tomé literal de donde yo aprendí, que es una fundación, una organización, una asociación francesa que se llama Las Manos a la Masa. Y ellos dicen que, la introducción dice, con la intención de desarrollar en las clases una enseñanza basada en el método científico, el ACTEP, el dispositivo de acompañamiento, es un compromiso del científico en beneficio de las y los docentes y de sus estudiantes. Actores y testigos de la ciencia tal como ella se lleva a cabo, el científico contribuye a dar una representación viva y estimulante de la ciencia. Y el objetivo general de esto es que el acompañamiento en ciencia y tecnología está destinado a apoyar a los docentes en la implementación y desarrollo de un proyecto basado en el método científico, que sea coherente con el programa de ciencia del curso. Y ahí yo agregaría con el programa de ciencias y tecnología del curso, de la clase en la cual yo estoy trabajando. Algunos resultados que uno espera y que hemos logrado es acercar la escuela al mundo de los investigadores o científicos a través de un intercambio de conocimientos científicos y de prácticas experimentales. Ya es muy importante aprender haciendo, contribuir a volver más accesible la ciencia y las técnicas a un mayor número de personas, valorizar los sectores científicos y tecnológicos, estimular la curiosidad, despertar las pasiones, crear vocaciones desde la más temprana edad posible. Y cuatro, facilitar la conexión con lo concreto, ¿ya? Y que eso es muy importante, que era lo que eran las deficiencias que yo notaba muchas veces, es que los estudiantes no hacían los experimentos que estaban en los libros, ¿ya? A diferencia, Maiten tiene la suerte de que tenía su laboratorio y a lo mejor ella tiene una motivación intrínseca, pero no todos los estudiantes tienen esta suerte, ¿ya? De tener un profe motivado que los lleva al laboratorio, ¿ya? Entonces, cuando yo iba acá y ocupábamos el laboratorio, se notaba que había otro ambiente, los estudiantes estaban más distendidos, cuando uno está parado en el laboratorio es diferente a cuando uno está sentado, parado, mirando. Entonces, creo que la conexión con lo concreto, suscitar ese cuestionamiento, incitar la argumentación, la experimentación, para que los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos y consolidar así su expresión oral y escrita, es fundamental, ya fundamental. Y ahí, como ustedes vieron en lo que yo les mostraba, en los pasos del método científico, se habla mucho de comunicar los resultados. Es muy importante. El fin del proyecto es comunicar los resultados. Y si se puede terminar con una feria científica y tecnológica, mejor. Pero si yo no comunico los resultados, yo la verdad que el proyecto lo daría como fracasado, porque es como que yo que me ganara un proyecto, lo hiciera todo, pero nunca publicara. De hecho,
cuando el CONICIT, que el antiguo CONICIT, que ahora es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, yo tuve hasta el año pasado un proyecto Fondesit. Y ellos, para cerrar el proyecto, te exigen que tú hagas publicaciones. Entonces, ¿por qué, si a nosotros no hacen eso, por qué yo a los estudiantes no les voy a también decir que el proyecto termina con una presentación? ¿Ya? La metodología, o algunos aspectos de la metodología, es que el docente no confía la clase al colaborador, ¿ya? En este caso al científico, no hay sustitución de roles, ya eso es muy importante. Yo nunca tomaba yo no tengo pedagogía y yo me di cuenta ahí que se desbordaba la cosa y yo me ponía a gritar con ellos, ¿ya? O sea, esa era mi lógica, ¿ya? Yo no me ponía a gritar ni a tratar de hacerlos callar porque no sabía cómo. Y ahí tenía que interactuar entonces la profe, la docente, ¿ya? Las actividades se realizan en el horario de clases de ciencia o en la clase que el docente disponga para ello. Concerniente al desarrollo del proyecto, Lao, el docente junto al colaborador se ponen de acuerdo acerca de las actividades que los estudiantes realizarán sobre las nociones, los procedimientos y los saber hacer en juego, así como acerca del nivel de formulación, ¿ya? Explotan en común las diferentes facetas del tema respetando el programa escolar del curso o en curso, preparan juntos y para cada sesión una progresión adaptada a los desafíos pedagógicos y científicos. Y esto era súper importante. Yo me juntaba constantemente con los docentes, ya sea así como virtualmente, o cuando tenía la suerte de hacerlo acá con las personas que vienen en Valparaíso, con ellos acá. Entonces siempre había un codiseño previo a la sesión. En la clase, el docente define el ritmo de la sesión y la pedagogía. Ella o él asegura la autoridad de la clase bajo su responsabilidad. Y eso es lo que yo les decía, ¿ya? Lo que yo les decía. Y aquí pueden ver ustedes como un esquema de lo que es el proyecto ACTEP, ¿ya? Entonces yo se los voy a mostrar. Así que acá arriba yo hablo de identificar brechas, algunas como cosas que queremos desarrollar, ¿cierto? Cuáles son las brechas que se identifican y cuáles son las capacidades que nosotros queremos mejorar: colaboración, aprendizaje basado en problemas, indagación, vigilancia tecnológica. Pero esto es lo que es lo importante, porque aquí, en estos 6 pasos, está todo el proyecto, ¿ya? Primero está la fase de codiseño, en el cual el paso 1 es que identificamos los resultados del currículum y cómo se van a llevar a cabo las evaluaciones. Van a haber evaluaciones formativas y todo. Y el paso 2 es diseñar el escenario en el cual cómo vamos a introducir el proyecto, ¿ya? Eso es súper importante y eso se hace previo a la implementación y desarrollo, ¿ya? Después viene el paso, la implementación y desarrollo, que serían 3 pasos. El paso 3, que es introducir el proyecto ACTEP, ¿ya? En el cual yo hablo con los estudiantes, les explico qué es el proyecto, lo que ustedes me contaban que hacen también con ellos, cuáles son los objetivos de aprendizaje, y se hace la planificación, ¿ya? Hay una planificación con los estudiantes, una carta Gantt, igual que la que nosotros hacemos para nuestro proyecto, tienen que hacerla, y están los objetivos del proyecto. Hay objetivos específicos, y los objetivos específicos tienen actividades, y cada actividad tiene un resultado. Entonces ya no se puede, no hay ninguna forma de que tú no sepas si que se cumplió lo que tenías que hacer, porque tiene que haber un resultado. Ese resultado no tiene que ser una gran cosa. Puede ser, yo me acuerdo que les decía a ellos que el resultado era la lista de materiales que tienen que traer la próxima clase, por ejemplo. Entonces, algo tan simple como escribir una lista de materiales se transforma en un resultado de una actividad que me va a ayudar a lograr ese objetivo, ¿ya? Y así es como se trabaja, y así es como se presenta, y así es como es la vida real. Y cuando lo implementamos para los niños no hubo ningún problema, porque en realidad pareciera ser que ellos estaban más felices, porque al ver que lograban algo, que había un resultado tangible, pareciera ser que eso los motiva, ¿ya? Después viene el paso 4, en el cual están el grueso, ¿cierto? El grueso de lo que es el método científico y el proceso de diseño de ingeniería, lo que es investigación. Bueno, en la introducir también se genera la pregunta o se hace el problema. Después aquí está la investigación, el desarrollo y la experimentación, ¿ya? O sea, las pruebas y todo. Las pruebas y las mejoras. Después el paso 5 está el análisis del resultado, y el paso 6 está la evaluación, ¿ya? Y la evaluación, la verdad es que les voy a mostrar una forma en que estuvimos implementando acá en Valparaíso y que funcionó mucho. Ahora tenemos que buscar nuevas formas de implementar la evaluación, en el caso de la virtualidad. Y aquí van a tener algunos resultados que nosotros pudimos observar, sobre todo el tema de la resolución de problemas y, y el compromiso con el aprendizaje. Yo creo que cuando en este caso estaban trabajando en grupo, ya no se podían quedar atrás,
sobre todo cuando uno está haciendo presentaciones constantemente. Y eso yo pienso que generó como un compromiso que incluso la profe me dijo que incluso estudiantes que no trabajaban mucho, al verse como un poco como... Porque yo, finalmente lo que hacíamos con los más desordenados los transformábamos en los líderes. O sea, les decíamos, oye, tú tenés tanta energía que vamos a ocupar tu energía para... Tú eres una persona genial, se nota que eres inteligente y todo, pero tiene mucha energía que la estás canalizando por acá, pero necesitamos esa energía que tú vas a ser el líder del grupo. Y por lo tanto, al final se transformaba casi como en un jefe. Entonces, no podía, en cierta medida, como diríamos coloquialmente, arrugar, ¿cierto? Porque era el líder, pues era el que tenía, el que llevaba la batuta. Entonces funcionó bastante bien y es lo que hago incluso con mi estudiante a veces en la universidad. ¿Ya? Me gustó eso, me gustó, porque justo además leímos un libro en ese tiempo, yo leí un libro en ese tiempo que hablaba de cómo tratar mejor con las personas, entonces yo le dije a la profesora, bueno, veamos, o apliquemos esto y veamos si funciona, finalmente, si podemos influir en cómo el niño va a trabajar. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es que veamos cómo llevamos a cabo un proyecto presencial a un proyecto virtual. Yo estuve viendo que en el sentido del aprendizaje virtual, tenemos tres grandes cosas que necesitamos saber. La tecnología, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿con qué tecnología vamos pucha, no es lo mismo cuando yo estoy seguro que en el niños que a lo mejor más favorecidos, todos tienen computador en la casa y tienen acceso a comprar materiales y todo esto, pero los menos favorecidos, no puedo arriesgarme a hacer cosas que los van a frustrar, ¿ya? Después está la organización, que tiene que ver justamente con el proyecto, ¿ya? Cómo nosotros vamos a desarrollar el proyecto en sesiones, y está la pedagogía, que eso más yo lo dejo aparte hacia ustedes, porque como digo, este es un proyecto de acompañamiento, o sea, en cierta medida yo también quiero mostrarles esto para que ustedes se motiven a hacer esto, y si quieren conmigo, yo encantado, ¿ya? Y si tienen otros contactos, también genial, yo les voy a transmitir toda la información, pero yo les quiero mostrar porque a mí me encanta hacer esto, me ayuda un montón, y bueno, ustedes que trabajan en Calama, yo llegué a ustedes gracias a la Fundación Urcantú, ¿ya? Con Eliana, que queríamos hacer esto este año, pero bueno, ya todos saben lo que pasó. Y entonces estas son como el triángulo, las tres grandes patas que me van a permitir entonces generar una estrategia, eh, ser efectivo, tener una experiencia de aprendizaje efectiva, que era finalmente lo que nosotros aspirábamos, y que el proyecto sea sustentable, ¿ya? La pedagogía por una parte y la organización, ¿cierto? Que no se nos vayan yendo de esta línea que nosotros trazamos hacia los lados, sino que, o sea, vamos así, pero vamos para allá, ¿ya? No es que vaya... Yo siempre les digo, no importa que vamos zigzagueando, pero mientras vamos en la línea, al final la tendencia que vaya hacia un lado, no hay ningún problema. Y esto yo lo vi el otro día y se los quería mostrar, ¿ya? Se los quería mostrar, porque finalmente representa mucho de lo que hemos hecho en los proyectos, ¿ya? Representa mucho que tiene que ver un poco con la efectividad, en cierta manera, del aprendizaje en el aula, en este caso sería a distancia, para los más pequeños, ¿ya? Para los más pequeños, porque yo diría que en cierta medida esto después va aumentando la lectura. A mí yo aprendo mucho leyendo hoy día. Pero es verdad que cuando nosotros leíamos en clase, es bien poco lo que se quedaba, porque podíamos leer un poco, pensando que se le iba a quedar mucho, pero después teníamos que igual repetir y sacar las partes más importantes, ¿cierto? Porque no hay esa concentración, ¿ya? Finalmente servía como un poco para practicar la lectura, ¿ya? Eh, eh, bueno, después está lo audio, lo visual, ¿cierto? Demostración, y lo que más me sorprendió acá es el aprender haciendo, 75%, y enseñar a otros, 90%, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros también tratar de que, a lo mejor, con esto de la distancia, yo no sé cuáles son las normas que rigen hoy día la escuela, pero tal vez sería bueno a lo mejor que estudiantes más grandes pudieran a lo mejor también ser tutores de estudiantes más pequeños, ¿ya? Me parece que no es una mala idea como para implementarla en estos tiempos en los cuales ellos se pudieran a lo mejor conectar un cierto tiempo a la semana,
Ahora, yo sé que hay mucho resquemor en todo este tema de estar en contacto con estudiantes, pero lo ideal es que sean estudiantes, no sé, de 5 con los de 6, de 6 con los de 7, y no de estudiantes muy pequeños con muy grandes. Entonces, ahora los voy a invitar a discutir en base a la experiencia, ¿ya? Este es el primer proyecto que yo llevé a cabo, lo hice mientras estaba haciendo mi posgrado en Francia, y lo que hicimos fue desarrollar eh, como dice aquí, teníamos que crear un objeto tecnológico, le llamaban ellos, allá. No sé si acá hacen lo mismo, Fermín, si se les llama objeto tecnológico. Y, ¿sí? Bueno, implementando, sí, implementando conocimientos sobre la energía. Y ahí ustedes pueden ver, ellos están mostrando, lo que hicimos fue crear un autito como el que están viendo acá, pero lo interesante de esto es que nosotros para enseñar el autito, bueno, Francia igual es un productor de autos, entonces era como, era diferente un poco la visión que ellos tenían, ¿ya? Entonces, esto pasó muy, muy bien como lo hicimos, porque separamos el objeto rodante, dice acá, en 3 subsistemas. Un sistema que era el rodado, o sea, las ruedas y el eje, un sistema que era la propulsión y un sistema que era el soporte. Entonces, ustedes pueden ver que si nos acordamos de la taxonomía solo, lo que hicimos finalmente fue como, claro, separamos, fuimos parte a parte, ¿cierto? Y después los fuimos integrando en uno y para después llevarlo a que funcionara. Entonces les dijimos, vamos a construir un autito, pero tenemos que separar hasta la mínima expresión y a partir trabajando desde ahí, después lo vamos a juntar y vamos a ir a... Bueno, y ahí tenía que ver, ahí pasamos muchos términos, estos eran niños de 9 años, pasamos muchas cosas, hablamos mucho de lo que es como cómo mejorar la eficiencia, ¿cierto? De lo que sería el rodado, con ruedas más lisas. Y acá yo les quiero mostrar un poco cómo fue. eh, Lista. A ver, algún videíto de cómo fue primero la prueba inicial. A ver si los tengo acá. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Entonces ahí lo que están haciendo básicamente son las pruebas iniciales. Ahí dice que rueda. Y ellos están en un barrio popular de Francia. Si ustedes se van a dar cuenta, este chico era árabe, habían otros que venían de África negra, porque él también... Y eso eran como pruebas iniciales que hacíamos antes de ver por qué tenía que llegar a una cierta distancia. Entonces, después de hacer todo el proceso, ese que vimos en el proceso de ingeniería, llegábamos a la parte final, en la cual ellos ya tenían que mostrar. Entonces, había... Entonces, era como la prueba final. E increíblemente, no todos utilizaron globos. Esto utilizaron un elástico que lo enrollaron y hicieron mover la rueda, el eje con un elástico. Bueno, fue poquito, pero igual nunca nosotros no les dijimos, no, tiene que ser con globo. Nuestra idea inicial era efectivamente que se hiciera con globo. Pero de repente salen estos niños diciendo que el elástico, que ellos tenían una hélice que la hacían con un elástico y que volaba y por qué no la podían usar abajo.
Bueno, después de eso hubo una discusión, ¿cierto? De que si el elástico era capaz, ¿cierto? De mover la rueda, o si el peso era el mismo del elástico. Entonces, se generan ese tipo de discusiones. Después, cuando volví a Chile, fui a la escuela, una escuela de acá de Valparaíso, Sagrada Familia Nazaret, y ahí implementamos, bueno, lo primero que hicimos fue un proyecto, un horno solar, que les voy a mostrar ahora, y la forma de evaluar, que a mí no se me ocurrió, sino que buscando formas de evaluar, encontré una que era muy, 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 muy buena, que se llama el carrusel, ¿ya? Que básicamente lo que dice el carrusel es que yo tengo diferentes grupos de niños, y eso se los voy a mostrar, y esos niños van a estar asociados a una pregunta. Aquí está. Entonces yo voy a poner diferentes papelógrafos en la sala, diferentes papelógrafos, cada papelógrafo con una pregunta. Y voy a hacer tantos papelógrafos con preguntas como grupos tenga. Y a cada grupo le voy a dar un color. Y cada grupo entonces va a tratar de responder la pregunta que yo le hice al principio. Entonces los niños, ¿qué van a hacer? Cada uno con su color va a responder la pregunta y yo les daba 2 minutos para responder. ¿Ya? Entonces yo ponía con el proyector un reloj gigante proyectado y era como un poco esto del pasapalabra o qué sé yo. Entonces había un tiempo que empezaba, cuando quedaban 20 segundos, empezaba... Entonces ellos, en realidad, fue muy, muy, muy entretenido y, y lo hacían bastante, bastante bien y con harta responsabilidad, porque estaban todos comprometidos en cierta medida y bueno, no podían como quedarse atrás ni hacerse el amurrado, porque ya no tenían ni siquiera tiempo para amurrarse, porque habían 2 minutos nomás, si no respondían ahí, y bueno, y después se repetía al final, ¿ya? Se repetía al final. Entonces lo repetíamos al principio y al final, y uno podía observar realmente de una forma simple, lúdica y fácil cómo uno avanzaba, y ahí pueden ver los chicos haciendo cómo uno avanzaba, ¿ya? Entonces esa es una buena estrategia que no sé si la podríamos aplicar ahora, igual se las quería mostrar para que la tengan presente, porque me parece que es súper potente, pero tenemos que pensar nuevas formas de evaluar, tenemos que pensar nuevas formas de evaluar. Aquí yo les muestro la planificación. ¿Ya? La planificación, yo llegaba un poquito antes y cada cierto tiempo yo les escribía la planificación y ellos tenían claridad de las fechas, tenían un calendario en la cual teníamos que entregar, hacer avances, presentar y todo eso. Y por lo tanto, servía un montón. ¿Ya? Entonces era una sesión, teníamos 9 sesiones, cada una con su fecha y el objetivo de cada sesión. ¿Ya? El objetivo de cada sesión. Así ellos ya iban sabiendo lo que tenían que hacer. Si ustedes pueden ver, lo que hacíamos era muy bueno porque terminábamos la construcción, comenzamos la fase de prueba, lo que era evaluar el prototipo, terminábamos las pruebas, analizábamos resultados y después realizábamos mejoras y hacíamos pruebas finales. O sea, había una iteración, un proceso iterativo en el proyecto, ¿ya? Y la evaluación final. Ahí estamos en el proceso en el cual estaban ellos proponiendo sus diferentes hornos, ¿ya? Y este fue muy bueno porque los niños, lo que pasó fue que usaron una caja súper simple, ya se notaba que eran como más desordenados, como que lo otro, ustedes pueden ver, aquí está Francisca, una chica la que me ayudaba a anotar, como la más ordenadita. Y este niño era como el más desordenado, el Kevin, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Lo que hicieron, dijeron, oye, vamos a poner adentro una chomba, una toalla, vamos a poner una olla, y con eso vamos a guardar el calor para aumentar la temperatura adentro, y empezamos a discutir, ¿y por qué? Porque, bueno, cuando yo tengo frío, me pongo una chomba, un chaleco, quiero decir, eh, o me tapo, uso la ropa. Entonces, eso fue lo que él imaginó, y eso fue lo que utilizó, y efectivamente, cuando fuimos a las pruebas, ahí están las pruebas, ¿ya? Cuando fuimos a las pruebas, fueron ellos los que lograron mayor temperatura, ¿ya? O sea, habían otros que tenían Plumavit, un montón de cosas, papel, ustedes lo pudieron ver ahí, este mismo, Plumavit, tiene todo esto acá,
pero por alguna razón, no, o sea, a mí también yo pensaba que iba a ser esta, no tuvimos la suerte a lo mejor de ir más allá, pero fue efectivamente el, el que tenía la chomba como aislante el que aumentó más la temperatura. Y fue genial, fue genial, fue genial. El año pasado, o sea, lo que le quería decir acá es que este horno solar se puede hacer en la casa, ¿ya? El tema es que el problema sería el tema de la temperatura. Entonces, ahí ustedes tienen que testear con los papás si tienen un termómetro, para que ellos lo puedan desarrollar en la casa. E ir viendo, por ejemplo, cómo pueden desarrollar un horno solar con una cajita y ponerlo al sol, sobre todo en Calama, donde pega fuerte, y ver a lo mejor, porque después lo que hicimos fue ver la constructividad de los hornos y por qué unos resultaron mejor que otros. ¿Ya? Después, el año pasado, el último proyecto, que fue el del Colegio Internado Alemán de Villa Alemana, ahí ya lo que usamos fue luz y color para su aplicación en la detección de agua contaminada. Entonces, ahí me gustó mucho porque yo ya estaba trabajando con láser y todas esas cosas que tienen que ver con los colores y con la luz a nivel científico. Entonces yo dije, hagamos un proyecto en el cual los niños puedan, al principio, le expliquemos lo que es la luz, la descomposición de la luz, y a través de explicarle la descomposición de la luz, decirle que la luz está compuesta de ondas y que esa onda representan los colores, y que esas ondas tienen energía y que interaccionan de diferente manera con la sustancia, con la materia, nosotros podríamos llegar entonces a estimar si un agua estaba limpia o estaba sucia. ¿Ya? Y ahí pueden ver entonces ustedes cómo están con los frasquitos. Bueno, yo compré frasquitos, estos frasquitos son súper baratos, daban como, no me acuerdo, pero me daban 100 en una cajita por algo así como 20.000 pesos. Entonces, son materiales de bajo costo, en verdad. Son materiales de bajo costo. ¿Ya? Eh, y lo que hicimos fue entonces, claro, hicimos una planificación. Siempre está la planificación, como ustedes pueden ver, la presentación del problema. Esto es la parte central de la gran planificación que yo les decía, ¿ya? Porque el codiseño está antes, ¿ya? Entonces yo les presentaba el problema ambiental, les mostraba imágenes de cómo estaba la contaminación del agua en el mundo, cómo podíamos nosotros ser conscientes de esto. Después les explicaba conceptos asociados a la luz, ¿cierto? Utilizábamos CDs, prismas, ellos dibujaban lo que veían en un CD. Eran niños de 6 años, ¿ya? Eran niños de 6 años. Veían lo que dibujaban en un CD, la descomposición de la luz. Si se dan cuenta, casi siempre teníamos tres momentos: un momento en que yo hablaba, un momento en el cual ellos realizaban una actividad y un momento final en el cual discutíamos lo que ya se había hecho. Y después venía la fabricación de lo que nosotros llamamos un espectrómetro, ¿ya? Un espectrómetro. Entonces, imagínense, de 6 años, niños escribiendo espectrómetro, espectrometría, espectrofotometría. Era muy chistoso, muy divertido, porque incluso les costaba decir la palabra, estaban recién aprendiendo a escribir, entonces funcionaba muy bien. Bueno, después están los procesos de fabricación, las pruebas, la evaluación y la presentación de resultados. Cosas como esta yo les mostraba, por ejemplo, les decía de qué color son los árboles y las ramas. Y ellos me decían café y verde. Después yo les mostraba la misma foto, pero sin luz, y les decía de qué color son ahora. Y me decían negro. Entonces, aquí efectivamente ellos dedujeron que necesitaban la luz para los colores. Y eso fue igual potente, yo encontré. ¿Ya? Yo encontré porque ni siquiera un adulto podría a lo mejor decirlo tan fácilmente si uno le preguntara. ¿Ya? Entonces, yo lo encontraba bastante lúdico en cierta manera. ¿Ya? Y aquí está lo que quisimos construir. ¿Ya? Quisimos construir algo donde pudiéramos poner nuestros frasquitos, poner el láser que yo tenía y mirar a través de una rendija, porque era mucho más fácil mirarlo. Y lo que veíamos eran cosas así, ¿ya? Cosas como esto. Entonces veíamos en una parte, yo tenía un láser que era un láser UV, que no lo venden en cualquier parte, esos normalmente los compramos en Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Que yo lo utilicé, y ¿qué pasó? Que después los niños, como 2 clases después, llegaron todos con sus láser de esos que venden en la feria o no sé dónde, en las tiendas de electrónica, pero que es infrarrojo, que hacía un efecto similar, pero no necesariamente el que podemos ver aquí a la izquierda. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver dos líquidos que aparentemente a simple vista
son iguales, yo no noto ninguna diferencia cuando los miro, pero cuando hago pasar el láser me doy cuenta que uno tiene nanopartículas, porque esto funciona al nivel nano, que interactúan con el rayo UV que viene de acá, y esta es agua pura, la cual no interactúa. ¿Ya? Entonces es heavy porque yo puedo ver dos aguas, dos líquidos que están completamente transparentes, y cuando veo cuando aplico el láser, ya no se ve de esa forma. Y por lo tanto, esta experiencia, este experimento fue súper bueno porque los niños fueron a buscar el líquido a un tranque que tienen en Villa Alemana. Entonces, pues cuando volvieron, bueno, cuando yo llegaba, todos gritaban científico, el científico, el científico, y me querían todos contar toda la mugre que habían visto. Estaban súper sensibilizados con eso. Fue súper sensible para ellos ver que además que caballitos estaban tomando agua, ahí donde está lleno de aceite, lleno de plástico, lleno de neumáticos. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros llegamos hasta este nivel, hasta el nivel en el cual nosotros veíamos si el agua estaba contaminada o no, eh, porque teníamos restricciones de tiempo, la evaluación y muchas cosas más. Lo ideal sería a lo mejor poder seguir avanzando, porque incluso cuando hay aceite, el láser cambia de color, cambia a amarillo, y a lo mejor a uno al tener una serie de patrones, poder ir comparando lo que uno ve con un patrón, que esos patrones están en internet, los colores, y ir a lo mejor detectando cuáles son efectivamente los contaminantes que hay. ¿Ya? Entonces, eso a lo mejor se podría hacer si aplicáramos efectivamente que esto ya está hecho y que ahí para los que vienen el próximo año, ya avanzar al siguiente paso, ¿cierto? Y decir, ok, no vamos a hacer todo de nuevo, vamos a partir desde acá, ¿cierto? Vamos a explicar cómo se hizo y nosotros entonces vamos a pasar al siguiente paso que es ya, sería como la parte 4 del solo, que ya sería una cosa de analizar, ¿ya? Analizar. Acá llegamos hasta más o menos no analizar, sino que llegamos a identificar. Eh, Comunicar los resultados. Ya con esto voy a ir terminando. Y aquí yo les decía a ellos, miren, esto es lo que nosotros hacemos cuando vamos a presentar nuestros resultados. Vamos y presentamos un póster en un congreso y vienen y las personas y nos preguntan y ahí está nuestra investigación. Entonces, eso mismo tienen que hacer ustedes. Entonces, cada uno tiene que, uno va a estar encargado de decir qué fue lo que vio, los resultados, y ahí pueden ver el láser, los líquidos con los frasquitos. Otro va a estar encargado de la toma de muestras, y ahí pueden ver cómo dibujar en el tranque, los neumáticos, botellas vacías. Otro va a estar encargado de los materiales, que está por acá. Otro está que tiene que hacer lo integrante, ¿cierto? Y ahí lo están presentando otro grupo, entonces están los integrantes, y ahí dice cómo podemos utilizar los colores y la luz para descubrir la calidad del agua. Entonces, de primero, miren, son chiquititos, son de 6 años. Yo así, todo emocionado. Y maravilloso. Y después ahí ya presentándolo. Entonces, estas son cosas que yo pienso que se pueden. Ahora, como les decía la otra vez, ya, por ejemplo, el aprendizaje en grupo, el trabajo en grupo, ya no lo podemos hacer en estas condiciones, en las condiciones virtuales. Entonces, tenemos que, esto sería una buena medida, por ejemplo, para desarrollar la gestión, la autogestión del aprendizaje, que fue lo que vimos en la clase pasada. E incluso los niños, por ejemplo, poder hacer esto y que lo puedan presentar con un video corto, sería genial. Sería genial. Entonces, ahí uno puede ir viendo más o menos entonces cómo vamos de cierta medida incrementando desde una cosa pequeña, ¿cierto? A través de sesiones, vamos pasando por diferentes partes hasta llegar a esto que yo creo que es, sí, que es de lo más importante a mi parecer, es la parte cuando ellos están como presentando, pasan muchas cosas muy divertidas. Por ejemplo, a mí me sorprendió que una niña que era, como no está acá, no la puse, como la que era la más extrovertida, cuando le tocó estar al frente no pudo hablar. No pudo hablar. Entonces, yo sin ser psicólogo ni psicopedagogo, siento que esas cosas igual deben tener un trasfondo más profundo que ameritan a lo mejor ser estudiadas en un grupo multidisciplinario. Porque esta niña que es tan introvertida, cuando se tiene la oportunidad de serlo, no lo es. ¿Ya? No lo es. Entonces, esto es un poco lo que yo les quería en cierta medida mostrar.
Y las cosas que fuimos encontrando, yo lo pongo así, pero eh, que los problemas que enfrentan en cierta medida los docentes para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico a través de un proyecto, bueno, el tiempo, ya eso es terrible, ya el tiempo, el tema del presupuesto, y por eso los proyectos siempre yo los trato de hacer como ustedes vieron, las cajas de, o sea, nunca nada se tuvo que comprar casi. Obviamente siempre van a haber papás que van a tratar de comprar a los niños, no hay ningún problema, pero no sé, las cajas que hicimos, los autitos que hicimos con los niños eran materiales reciclados, después los hornos era también reciclados. Esto último, en ningún momento tuvieron que comprar cosas porque al final eran unos frasquitos que yo los traje y el láser también lo traje y después era dibujar un CD, los CD, dibujar unas burbujas y en general la materia nos ayudábamos mucho de lo que era el libro. Esto es algo que el otro día estábamos viendo también con Karen, de acerca del currículum, que parece que ahora está más fácil, o la priorización, que hicieron la priorización, entonces ahora se puede hacer la priorización. Entonces ahora parece que está más fácil, porque en verdad cuando yo reconozco que yo hubiera sido un profesor bien conflictivo si hubiera sido profesor de escuela, porque todo es muy complicado para ustedes. En verdad que cuando yo iba al currículum para desarrollar las actividades, veía que era súper complicado encontrar la materia, que había mucha terminología, un montón de cosas, y por lo tanto creo que esto es un problema. El conocimiento pedagógico en torno a la ciencia también, y por eso que el ACTEP, que yo lo invito también a que desarrollemos cosas juntos, le hago la invitación aprovechando, y la evaluación obligatoria que muchas veces también estamos sometidos un poco a esta como, eh, podríamos decir como autoridad evaluativa, que necesitaban poner las notas los profes al final del semestre y por lo tanto tenía que acabarse el proyecto antes para utilizarlo para poner notas. ¿Ya? Entonces, esa es un poco lo que yo les quería mostrar. Y una, para terminar, con mis famosas frases, ¿cierto? Que algo que yo lo leí hace poco, pero que me hace mucho sentido, y dice que la interacción entre profesores y alumnos, y entre los alumnos, entre ellos mismos, es probablemente el recurso pedagógico más importante que contribuye al aprendizaje. Y yo pienso que eso ustedes lo saben, y yo me di cuenta en la educación, y también me doy cuenta en la universidad, que mientras más cerca estoy de los estudiantes, parecerá ser que más motivados están, ¿ya? Y yo he vivido experiencias en las... Yo antes no era así. O sea, yo no voy a venir a decirle a usted, no, yo siempre he sido así. No, yo antes era una persona que para mí los estudiantes tenían que estudiar nomás. O sea, no, nada de sentimientos ni de cosas así, ni... Tal como había sido yo pensaba que esto funcionaba para mí, tenía que funcionar para todos, pues, ¿ya? Yo nunca esperé nada de las profesores ni nada. Yo sabía que tenía que estudiar, 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 en la universidad estudiar, y nunca esperé que un profe fuera buena onda conmigo ni nada. Pero no todos somos así. Para mí funcionó bien, pero para la gran mayoría no funciona bien. Y yo he sentido que se genera algo que va más allá de lo que, de a lo mejor, de pasarle una materia, esa complicidad que existe. eh, y yo pienso que eso, y lo discutíamos con los profesores al final, en nuestra evaluación final, eh, es algo que apoyaba el aprendizaje. Así que yo, eso un poco lo que les quería mostrar, les quería como finalizar este webinar, mostrándole esto, e invitándolo a que trabajemos juntos. Eh, yo no tengo ningún problema en ir apoyando a ustedes, los que están acá, pero igual a los que no están también, que se quieran sumar, para ir desarrollando un proyecto que no necesariamente tiene que durar 9 u 8 sesiones. Yo lo hacía de 9 u 8 porque teníamos, ustedes se dieron cuenta, yo pasaba una materia, después venía el diseño, la prueba. Se puede hacer en menos, eh, pero, pero siento que los investigadores, los científicos, y los profesores tenemos que trabajar en conjunto, deberían haber más iniciativas en las cuales podemos trabajar. Yo pienso que esta es una de las pocas iniciativas en Chile, si es que no la única, en la cual un científico va al aula, trabaja con el profe. Ahora no está Erika acá, que es de Galápagos, pero hace 2 meses yo hice una intervención en su clase online y fue bastante fructífera, ¿ya? En la cual mostraba mi láser, los diferentes efectos que tenía con los diferentes líquidos. Eh,
Y yo creo que se puede generar a distancia un proyecto en el cual uno vaya apareciendo, el científico, cada cierto tiempo para apoyar el desarrollo del proyecto. No se sientan de ninguna manera que yo estoy haciendo un favor. Yo fui a estudiar con una beca a Chile, pagada por todos nosotros, y por lo tanto esto no es nada más que una retribución que yo hago a la sociedad. Una retribución que la hago con gusto, afortunadamente yo tengo el gusto de hacerlo, pero les digo que no se sientan en ningún momento como, bueno, voy a usar una palabra que a lo mejor es fuerte, pero para que se entienda, intimidado de querer preguntarme o proponerme algo, de ninguna manera, como les dije, esto es una retribución que yo hago y la hago con mucho gusto. Así que yo los invito a reflexionar, a pensar a esto, a que armemos proyectos de ciencia en los cuales podamos participar los científicos, los investigadores, porque yo veía las caras de esos niños cuando yo llegaba, sin ser yo tan bello, se ponían contentos. Y eso para mí era chuta, era genial, pues era algo que yo no lo veía en la universidad. En la universidad yo veía puros carachos cuando llegaba a mi clase. En cambio acá se ponían contentos porque sabía que íbamos a hacer cosas. Entonces, eso yo lo reitero la invitación para que trabajemos en conjunto. Y como estamos ya un poquito pasados la hora, los invito a que si quieren decirme algo o plantear alguna duda de lo que he hablado, lo hagan. Y si no, vamos a estar en los canales abiertos. Ustedes tienen mi email para que sigamos participando. A mí me encanta esto, así que yo con gusto los puedo seguir apoyando y no tengo ningún problema. Así que no sé si quieren decirme algo, yo les voy a transmitir esta presentación y muchas otras cosas que no quise mostrar, el detalle de cada paso del método científico, del proceso de ingeniería, yo lo tengo detallado porque eso yo se lo paso a los estudiantes de la universidad para que entiendan. Entonces, si se dan cuenta, al final lo que hacemos es como, ¿por qué a los niños no los podemos tratar como investigadores también? Y eso es un poco a lo que yo invito a los profes a siempre con cariño, ¿cierto? Con esta complicidad que se puede generar, pero a tratarlos como personas que tienen un pensamiento que puede ser desarrollado, que tienen ideas, que tienen imaginación y que, y que a lo mejor los más chiquititos, sobre todo, aún no están como tan enmarcados en este sistema. Pero también hay en los cursos más grandes, también yo he visto que hay posibilidades de hacer algo, o sea, grandes posibilidades. eh, y hay que jugársela nomás. Hay que darle para adelante y como yo les decía, no siempre salen las cosas bien, pero hay que también decir que la falla ocurre y hay que, más que achacarse o amurrarse, hay que saber entender por qué pasó eso. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna cosita que compartir conmigo. Es la última vez que nos vamos a ver de esta forma. Me encantaría que nos siguiéramos viendo. Yo, como les digo, quedo abierto a cualquier cosa que ustedes quieran. Compartirme en torno al aprendizaje de ciencias, de tecnología, con Fermín, que yo sé que eres profe de tecnología. Eh, Así que incluso si podríamos a lo mejor Maiten es de ciencia, Fermín es de tecnología, ¿por qué no tratar de hacer algo que sería la primera vez que se podría hacer algo que yo intenté muchas veces, pero no pude, que sería una primera vez sin miedo a hacer bien con planificación, con codiseño, pero si nos equivocamos, bueno, nos equivocaremos la primera y seguiremos a la segunda y la segunda saldrá mejor y así. Ustedes saben, bueno, el ejemplo que todos dan, pero es verdad que así, que Edison se equivocó, bueno, unos dicen 1000, otros 10.000, pero la cosa es que se equivocó muchas veces antes de encontrar la forma. Y cuando le preguntaban qué le da de haberse equivocado tanto, qué sentía él de tantos errores, la respuesta era que no eran errores, que para él eran 1000 formas de cómo no se tenía que hacerla, de cómo no tenía que buscar esta famosa bombilla con el filamento, con la resistencia eléctrica. ¿Ya? Así que lo voy a dejar hasta acá, voy a parar la grabación. Si alguien me quiere decir algo, se lo agradezco. Si no, nos